Bastante interesante el diálogo que tenemos en esta oportunidad a través de Hora TV, el canal que llega a ustedes a través de nuestra señal, Canal 70 de Viginet. Bueno, seguimos dialogando con este hermano que ha venido desde Caracas, Caracas, de Caracas. capital de la República de Venezuela. Y la enseñanza ha sido muy práctica y ustedes la están recibiendo muy bien. Pero vamos a seguir descubriendo otras cositas que tenemos pendientes. Y hay algo que me llama mucho la atención, no solamente a mí como cristiano, como ministro de Cristo, que vamos a hablar, ya que estamos hablando de finanzas, vamos a hablar de una palabra que se ha tergiversado mucho, que es el diezmo. Hay iglesias que prohíben el diezmo. Hay otras iglesias, o sea, no la iglesia, sino el pastor, prohíben el diezmo. Hay otros que tienen el diezmo como algo verdaderamente apegado a la Biblia. ¿Qué opinión se le merece a usted? Bueno, fíjense que el diezmo, basándonos en la Biblia, el primero fue Abraham que dijo, Señor, de todo lo que me dé, el diezmo te daré, ¿no? Pero entonces, eso fue de unas riquezas ajá. Y de unos atracos y de algo así por el estilo que Pero después, eso fue antes de Cristo. Antes de Abraham, Cristo. ajá, y en el Antiguo Testamento. Pero después nuestro Señor Jesucristo le preguntaron en un momento, señores, ¿es lícito que le demos los tributos al rey? Y el Señor dijo, ¿qué respondió? Después que le enseñaron la moneda, dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Diezmos, ofrendas y primicias. Hay otro pasaje donde dicen, hay gente que diezma la mente y la comina, ¿verdad? Como diezmo, ¿verdad? Pero dejan de hacer justicia y misericordia. Y Dios que le decía, deben hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, estaba ratificando y confirmando lo del diezmo. Otra cita está donde dice, el Señor estaba atento viendo las ofrendas. Y dijo, cuando vio que los ricos pusieron la ofrenda, dijo, ellos dan de lo que les sobra. Pero cuando vio la ofrenda de la viuda, dijo, ella da de lo poco que tiene. O sea, no dijo que el pobre no debería dar. Entonces hay muchos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo lo confirma, lo ratifica, lo del diezmo. Entonces, y nosotros, gracias a Dios, lo hemos comprobado. Les pongo un ejemplo. Banfo Andes, en el año 2001 practicó el diezmo. Bandes, yo fui presidente de Bandes 2005-2006 y de Sudeban superintendente de banco 2009. Esas tres instituciones practicaron el diezmo y las tres instituciones vivieron en sobreabundancia, o sea, teníamos más de lo que necesitábamos. Y todos los trabajadores de Banfoandes, de Bandes y de Sudeban, los que estaban en situación de pobreza, gracias a Dios a esa sobreabundancia, todos pudieron salir de la situación de pobreza. Ahora, la única institución donde yo fui presidente, Cadivi, no practicó el diezmo. Fuimos exitosos porque lo pusimos en manos de Dios, limpiamos antes de sembrar, nos comprometimos a darle la gloria a Dios y actuar con amor, para servir, con humildad y todo con una actitud agradable, pero sin el diezmo. Y Cadivi fue la única institución que no vivió en sobreabundancia. Los que estaban en situación de pobreza en Cadivi en el 2003, pasaron 10 años, 2013, y seguían en situación de pobreza. Entonces yo digo, esto no es casualidad. Las tres instituciones que practicaron el diezmo, las tres vivieron en sobreabundancia. Y la única institución que no practicó el diezmo, en este caso fue Cadivi, 2003 y 2004, y continuó después hasta el 2012 que desapareció, no practicó el diezmo nunca y los trabajadores nunca vivieron en sobreabundancia. Pero usted estaba en Cadivi. Yo estuve en Cadivi, pero éramos 5 directores y no hubo consenso. Teníamos que por lo menos estar de acuerdo 3 y nunca hubo el consenso para aprobarlo. Ahí fue la caída de Cadivi. Yo creo, no la caída de esto, porque cuando uno no diezma, lo que dice la palabra es que yo pienso que no va a tener ni abundancia ni sobreabundancia. Pero ahora, hay algo muy importante. Yo le hacía la pregunta del diezmo y le decía lo que sucede en diferentes iglesias, que hay pastores que prohíben el diezmo y hay pastores que lo aprueban, ¿verdad? Ahora,
En una oportunidad escuché a alguien decir que le prohibía a la gente de su iglesia dar el diezmo. ¿Por qué? Porque en Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí. Y alfolí no es iglesia. La palabra alfolí no representa iglesia. La palabra alfolí representa un sitio de recepción para alimentos. Y es donde, si aplicamos la palabra de alfolí de aquellos años, de aquel tiempo cuando se escribió la Biblia, y la traemos a la actualidad, es igualito que aquí en Venezuela cuando existían los famosos silos para tener granos, para cuando hubiera la escasez, poder tener de dónde sacar para darle de comer al pueblo. Entonces, hay pastores que utilizan ese sistema, que el alfolí no es iglesia y que el alfolí es para recolectar semillas y no dinero. No, pero ahí la otra parte dice, llevar los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, en la casa de Dios. Entonces el alfolí sí es el depósito, el tesoro, donde se recolecta y se guarda el tesoro, pero es como el depósito, el tesoro de la casa de Dios. ¿Quiénes tienen la función de administrar esos tesoros? Los ministros de la casa de Dios, los pastores, los ministros tienen la función, la obligación de administrar eso con una actitud del agrado de Dios. Sí, porque recordemos que la Biblia nos dice que la palabra de Dios indica muy claramente que toda persona que administre, que sea sacerdote, que trabaje con la iglesia, coma de ahí mismo. Y eso, para comer de ahí mismo, tiene que comer de los diezmos. Porque ¿quién le va a pagar a un pastor? Ellos no tienen ningún sueldo, ni el gobierno les va a decir, bueno, cada pastor está asignado con esta cantidad y venga a cobrar. Eso no existe. Y lo primero, fíjate, y no solamente en el libro hablamos del diezmo, que lo practicamos en Banfoande, Bandes y Sudeban, para obtener como 3 testimonios, no solamente el del libro, y la única institución donde no lo practicamos, Cadivi, fue la única que no vivió en sobreabundancia. Algo interesante, el diezmar tiene unas promesas consecuentes, porque estábamos hablando de Malaquías 3:10, de llevar el alfolí, y si diezmamos, vamos a vivir en sobreabundancia. Pero el versículo que sigue es Malaquías 3:11, dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. El devorador es las enfermedades, los robos, los hurtos, los secuestros, los incendios, todo aquello que va contra tus bienes. Las enfermedades, un mal socio, un cliente que no te paga, un proveedor que no te puede suministrar los insumos, la materia prima, escasez de divisa, inflación. Todo eso es devorador, y lo estamos viviendo actualmente. Está sucediendo en la actualidad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuándo? Cuando uno diezma. Cuando uno diezma, le quita el derecho legal al enemigo espiritual para que vaya contra sus bienes. Y más bien Dios dice que Él los reprende. En Banfoande tenemos el testimonio. El peor devorador de un banco es la morosidad, o sea, los que no pagan. La morosidad de Banfoandes en el año 2000 era de 17%, los que recibían crédito y no pagaban. La morosidad del sistema bancario venezolano para ese momento era de 5%. Y la morosidad de Banfoandes 6 años después, en el año 2006, era de 1.92%. O sea que la superó. ¿Qué nos demuestra que se cumplió la palabra de Dios? Yo reprenderé por vosotros al devorador. Una morosidad de 17% que la superó en subir. En subir en morosidad, pero mientras más, y luego bajó. Pero mientras más alto es más negativo. Es más negativo, claro, entonces, porque hay más deudores. Exacto. Entonces, hay más gente que no paga. Exacto, llegó a estar en 1.92 en el año 2006. O sea que se cumplió la palabra de Dios que dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea que prácticamente bajó 16 puntos. 16 puntos. Y el sistema bancario estaba en 5. El promedio, para que veamos que era algo exageradamente negativo que vivía el banco. Y después hay algo interesante. El versículo siguiente, número 12, dice, Malaquías 3:12, dice, seréis llamados bienaventurados de las naciones y serás tierra deseada. ¿Qué pasó en Banfoande? En el año 98, 99 y 2000, como el banco estaba en mala situación, los trabajadores renunciaban y se iban para otros bancos. ¿Qué ocurrió a partir del año 2001 cuando se estaban practicando estos principios? Ya teníamos un año y el banco empezó a prosperar. A finales del 2001, los trabajadores que se habían ido, todos deseaban regresar al banco.
y trabajadores de los mejores bancos de Venezuela, el Banco Mercantil, el Banco Provincial, el Banco de Venezuela, que era privado, y del mejor banco regional allá, que era Sofitasa, muchos mandaban los currículos a Banfoande. Cuando yo veo que eso ocurre, yo digo, se está cumpliendo esta palabra de Dios también, que dice, seréis llamados bienaventurados de la nación y serás tierra deseable. O sea, que los que se habían ido deseaban regresar. Otro detalle que lo comprueba, cuando nosotros llegamos a Banfoande en el año 2000, yo visité unas sucursales en el año 2001. Recuerdo que visité la de Socopó, Estado Barinas. Y cuando llego a Socopó y saludé a una trabajadora del banco, yo le digo, hola, ¿cómo te sientes? Aquí esperando la jubilación. Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo tienes tú en el banco? 23 años. ¿Y cuánto se necesita para jubilarse? 25. O sea, le faltaban dos años para jubilarse y la señora lo que estaba pendiente era de la jubilación. ¿Por qué? Porque no se sentía bien en el banco y lo que quería era irse. ¿Qué ocurrió en el banco? Después del 2001, los trabajadores tenían 26 años, 28 años, 30 años y me decían, capitán, yo me voy de aquí si usted quiere, pero yo no me quiero ir. Y con 25 años se podían jubilar. ¿Qué ocurrió? El banco se convirtió en tierra deseada. Eso es palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene eso? Del diezmo. Cuando uno diezma, hay promesa de sobreabundancia, hay promesa de que Dios reprende al devorador y hay promesa de que serás tierra deseada. Yo tengo fe en que Venezuela va a cambiar de esta situación que estamos viviendo y Dios va a convertir a Venezuela en tierra deseada. Y la gente que se ha ido del país y se ha estado yendo, con el favor de Dios, todos van a desear regresar a este país. La gente tiene que volver. La gente tiene que volver porque prácticamente la situación económica y político-social que estamos viviendo, pues no vamos, ningún gobierno es eterno en su cargo. No sucedió cuando en los tiempos de Cristo, cuando en los tiempos que no había venido Cristo, en los tiempos de Jehová, que eran reyes y que tenían un poderío y caían, ¿verdad? Y si no caían, Dios se encargaba porque se tergiversaban y buscaban ser idólatras. Primero se portaban muy bien ante Jehová, que Jehová les hablaba y les decía, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, el rey este lo pongo acá y este lo pongo para allá, y ese rey nombraba a otro y resulta que el otro se le sublevaba y venía y lo tumbaba y hacía eso. Sucedió en aquel tiempo, eso puede estar sucediendo en la actualidad. Juan Bautista, y fíjate algo, tú preguntabas que qué me motivó a escribir el libro. Yo recuerdo que a mediados ya del 2001, como el banco empezó a mejorar en ingresos, en utilidades, en beneficios para los trabajadores, y había un especialista de economía y finanzas en el banco que había trabajado 17 años en otros bancos. Y él me decía, capitán, lo que está sucediendo en el banco, yo esto no lo he visto en ninguna otra parte, que los indicadores mejoren tanto en tan poco tiempo. Entonces él me decía que eso debería escribirse. Ahí fue la primera intención a que deberíamos escribir lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros decíamos, ay, si lo escribimos, ¿cómo se debería llamar el libro? Y ahí recuerdo que salió la idea, bueno, pudiera llamarse el libro ¿Cómo hacer que las cosas ocurran? Y el capítulo número 9 del libro lleva por título el capítulo número 9, ¿Cómo hacer que las cosas ocurran? Y es un resumen de todos estos principios que se practicaron en Banfoande desde el año 2000 hasta el año 2006. ¿Y cómo ocurren esas cosas? Bueno, fíjate, lo primero, como el primer principio, poner las cosas en manos de Dios. El segundo principio, limpiar antes de sembrar con una actitud de arrepentimiento, pidiendo perdón. Tercer principio, darle la gloria a Dios por todo el éxito de las cosas que se logran. Recuerdo que a mí me decían, capitán, mejoramos en depósito, mejoramos en fideicomiso, abrimos 2 sucursales nuevas y yo estaba pendiente, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por las cosas que íbamos logrando. Otro principio es tener una actitud integral del agrado de Dios, centrada principalmente en el amor, en la fe, en la obediencia, en el servir, en la humildad, en la honradez y en el dar. Fíjate que ahorita hablamos del dar, el diezmo, pero Banfoande también practicó la ofrenda. Cuando vimos que el banco prosperó de una manera
extraordinaria. A partir del año 2005, no solamente se entregó el diezmo, sino un 5% adicional como ofrenda. La palabra de Dios dice que nosotros debemos dar en la medida en que somos prosperados. Y a partir del año 2006, en enero, nos comprometimos a practicar otro principio que es las primicias. La palabra de Dios dice, lleva las primicias de los primeros frutos a la casa del Señor tu Dios. Y en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hay promesa, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces fíjate lo que promete Dios, abundancia y rebosar. Rebosar es que vas a tener más de lo que necesitas. Más de lo que necesitas. Entonces eso, Luis, y fíjense, las cifras son impresionantes. Banfoandes en el año 2001, practicando el diezmo, el banco tuvo de ganancia 3,5 millardos. En el 2006, 6,4 millardos. En el 2003, 12,5 millardos. Pero en enero del 2006, solo la ganancia de enero fueron 7,2 millardos y se entregaron como primicia. Recuerdo que el balance del banco publicado en la prensa nacional salió utilidad de Banfoandes 0, porque todo se entregó como primicia. 7.200 millones, que fue más que la ganancia, el doble de la ganancia del 2001, más que la ganancia del 2002, pero en el 2006 ya era la ganancia de un mes. Y algo interesante que no lo he comentado, entre las bendiciones que tenían los trabajadores, porque hay que actuar con amor. Dios bendice para bendecir y prospera una institución, ya sea pública o privada, es para que sea de canal de bendición para los trabajadores de una manera especial. Y en Banfoandes a los trabajadores se le dieron créditos de vivienda, créditos de vehículos, se les pagaba el estacionamiento, se les dio bonos o becas para estudio a los trabajadores y a los hijos. Y se les pagó también el estacionamiento a nivel nacional, a todos los trabajadores se les pagaba el estacionamiento privado. Y trabajador que fuera a hacer ejercicio a un gimnasio se le pagaba la mitad, el 50%. Y el 10% de la ganancia del banco se compartía con los trabajadores, o sea, se le distribuía a los trabajadores como un incentivo de productividad. Y en el 2005, cuando activamos la ofrenda de un 5% adicional, ese porcentaje para los trabajadores pasó del 10% al 12,5%. Y era impresionante. El 12,5% en el año 2005, en un mes, era más o menos más de 1.000 millones mensuales que se distribuían a los trabajadores. Claro, ya eran 2.000 trabajadores, pero le tocaba a cada trabajador 500.000 bolívares mensuales adicionales, cuando el sueldo era más o menos como de 2.000 bolívares mensuales. Casi obtenían mensualmente un sueldo adicional como bonos de productividad. ¿Y eso se mantiene todavía? No, lamentablemente esos principios sacaron a Dios de Banfoandes en el 2007, dejaron de practicar los principios y Banfoandes desapareció en el 2009. Por eso es que las cosas, y andamos enseñando estos principios, porque con estos principios pues el éxito está garantizado y es de bendición para todos. Te digo que Banfoandes tenía 750 trabajadores, 450 estaban en situación de pobreza en el año 2001, pero en el año 2004 ya eran 2.000 trabajadores y ninguno estaba en situación de pobreza, porque el banco tenía suficiente recursos financieros para darle todos los beneficios a los trabajadores. Eso quiere decir de que el banco actual, Banco Bicentenario, no se llevó esa herramienta tan buena y tan útil que ustedes utilizaron en el tiempo que el banco estaba en las manos de Dios, para no decir que en las manos suyas, porque usted ya había salido del banco. Entonces, este banco en la actualidad no se llevó esa herramienta, siendo que la herramienta era tan buena y productiva. Sí, lamentablemente no hay una dirección. No siguieron con esos principios. Bueno, porque muy pocos funcionarios del Estado practican estos principios. Y yo le doy gracias a Dios que me permitió practicarlo y ver la fidelidad de Dios en estas instituciones. Fíjate algo, estos principios se practicaron en Cadivi, a excepción del diezmo, y Cadivi fue altamente exitoso 2003 y 2004. Cadivi lo acaban de eliminar hace 2 años y ahora se creó el CENCOE. Pero Cadivi
en el año 2003 se creó. Las reservas internacionales estaban en 13 millardos de dólares, 13 mil millones de dólares. Sí. Y las reservas internacionales, Cadivi igual, lo pusimos en manos de Dios. Hicimos acto de arrepentimiento y perdón. Yo pedí perdón por todos los controles de cambio de Venezuela, Recadi, por la OTAC y todos los anteriores, de rodilla igual. Y yo tenía horas de ser presidente de Cadivi y estaba haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tengo la fe, el conocimiento y la fe en que esos principios de Dios funcionan. ¿Y qué ocurrió con Cadivi? Cadivi y las reservas internacionales de Venezuela crecían mensualmente 800 millones de dólares. Y Cadivi entregamos la gestión en diciembre del 2004, o sea, tuvimos solo 20 meses y pasaron de 13 millardos a 30 millardos cuando entregamos. Ahorita, lamentablemente, estamos nuevamente en 17 millardos actualmente. Y Cadivi cubría el 94% de toda la demanda de divisas a nivel nacional. Ahorita creo que no llegamos al 40% de la cobertura de SENCOE con respecto a la necesidad de divisas a nivel nacional. Entonces, el riesgo país estaba en 1.400 puntos. Mientras más alto, es más negativo. Más negativo. Los países, la mayoría que están en una situación normal, están entre 200 y 300 puntos. En el año 2003, cuando arrancó Cadivi, estaba Venezuela en 1.400 puntos de riesgo país. Pero en el 2006, el riesgo país de Venezuela era 289 puntos, o sea que llegamos a estar igual que México, Chile, Brasil, Colombia y Panamá. Pero ahora estamos como en 3.000 puntos de riesgo país. ¿Qué pasó? Se sacó a Dios de Cadivi y se sacaron los principios de Dios. Cualquiera importador que se metía en la página web de Cadivi en el 2003 y 2004, cuando abría Cadivi y abajo decía, Dios es amor y prosperidad. Y siempre estábamos con citas bíblicas y Cadivi fue entregado en manos de Dios y fue bendecido de una manera especial. Algo interesante, en diciembre del 2004, 11 días antes de que nosotros entregásemos la gestión de Cadivi, salió un artículo de prensa en El Nacional que decía, como un comentario mío, Hernández Beren dice, los logros de Cadivi son sobrenaturales. Y me sacan a mí así como con unos peces abajo, arriba, como que yo estuviese multiplicando los peces y con dólares dibujados, ¿no? Dibujados, sí. Los peces y los dólares. Y yo digo, yo no tengo el poder para multiplicar ni peces ni dólares, pero mi Padre Celestial sí, es especialista. Lo que tenemos es que practicar los principios de Dios y Dios bendice y multiplica de una manera sobrenatural. Lo vivimos en Banfoande, lo vivimos en Cadivi y ahora lo vivimos también en Sudeban. Sudeban en el año 2009 estaba viviendo el sistema bancario venezolano sus peores momentos de los últimos 10 años. En el año 2009 pusimos a Sudeban el sistema bancario en manos de Dios, limpiamos antes de sembrar, nos comprometimos a darle la gloria a Dios y Sudeban, el sistema bancario, en diciembre del 2013, ahora hace apenas año y medio, la revista Dinero, su titular decía, la banca crece en crisis. Entonces, ¿qué le dice eso a uno? Que cuando las cosas están en manos de Dios y bajo sus principios, estamos destinados al éxito. Y entonces aquí es un tercer testimonio, no ya Banfoande, no Cadivi, sino es Sudeban. Entonces yo digo, bueno, ya yo estoy sumamente convencido que donde quiera que se practican estos principios, que son principios del reino de los cielos, son principios bíblicos, son principios de Dios, estamos destinados al éxito. Yo tengo fe en que el pueblo de Venezuela aprenda estos principios, los pongan en práctica y estoy seguro que Dios va a transformar Venezuela de una manera sobrenatural. Como lo hizo en pequeño en estas instituciones, lo va a hacer en grande en Venezuela.